El escritor José Antonio Vidal Sales, en su libro Reinas de España, describe así a la soberana de la que vamos a hablar hoy: mofletuda, gordezuela, pícara, poco agradecida, enormemente temperamental, exageradamente devota y piadosa, singularmente apasionada, es decir, española de pies a cabeza. Todo, claro, para la modelo de la época, las exigencias de la corte y aún del pueblo llano. Asimismo, con estas mismas palabras, las repite también en su otro libro, que son Los Borbones, una dinastía trágica. Que es verdad, las cosas como son. Y hay otros historiadores que también incluso a esta descripción le añaden de que era muy simpática y que era cachonda. Aunque algunos se puedan ofender, ¿no?, por el término usado de cachonda, pero bueno, no pasa nada. Podemos remitir a ustedes los oyentes a la acepción tercera del término de la RAE, ¿no?, del diccionario de la Real Academia Española. En la última edición, aunque bueno, también que si te aplicas la segunda tampoco vas a errar, pero bueno. Vamos para allá. Fernando VII redactó, y si no fue, pues bueno, pues fue su ministro de Gracia y Justicia, que era don Francisco Tadeo Calomarde. Cada vez que digo esto es como, me recuerda al señor Calamardo de Bob Esponja. Por eso yo es que me acuerdo de los nombres. Calomarde. Bueno, pues sí, en aquel momento pues era Francisco Tadeo Calomarde, el ministro de Gracia y de Justicia, y dio el siguiente parte. Y dice así: en la tarde de hoy, a las 4:15, la reina, mi augusta esposa, ha dado a luz a una robusta infanta. El cielo ha bendecido nuestra venturosa unión y ha colmado los ardientes deseos de todos mis amados vasallos que suspiraban por la sucesión directa de la corona. ¡Tan, tan! Daréis conocimiento de ello a las autoridades y corporaciones de toda la monarquía, según corresponda, por supuesto, para su satisfacción, y que se atribute al señor la más rendida acción de gracias por tan inestimable beneficio, rogando al mismo tiempo por la salud de la reina y que ampare con su divina omnipotencia el primer fruto de nuestro matrimonio, en palacio a 10 de octubre de 1830. Dios mío de mi vida, qué cursi. Pero ustedes, oyentes, escucharon bien la frase que dije: sucesión directa de la corona. Y aquí, con esta frase, es cuando se va a marcar el rumbo de la historia de los 2 tercios siguientes del siglo XIX. Que lo sepan ustedes. ¿Por qué? Bueno, pues para allá. En la Gaceta, el día 14, se leía el siguiente Real Decreto. Y es que decía así: que es mi voluntad que a mi muy amada hija la infanta doña María Isabel Luisa se le hagan los honores como el príncipe de Asturias por ser mi heredera y legítima sucesora a mi corona, mientras Dios no me conceda un hijo varón. Fernando Palacio, 13 de octubre de 1830. Vale. Entonces, ¿por qué destaco especialmente las frases que digo, ¿no?, de sucesión directa, o por ejemplo la de por ser mi heredera y legítima sucesora a mi corona? Vale, ¿por qué subrayar esta frase, no? ¿Por qué destacarlas más? ¿Por qué las repito? Pues porque Felipe V, que era el fundador de la dinastía de los Borbones, promulgó la ley sálica, ¿vale?, que excluía a las mujeres del trono. Y esta ley era contraria al sentir tradicional español, pero Felipe, que era, pues bueno, francés ante todo, la impuso en un acto de absolutismo al modo galo. Las antiguas leyes de Castilla daban la corona pues a las hembras a falta de hijos varones, vale. Y tal fue el caso de Isabel la Católica, aunque bueno, aquí se pueden discutir sus derechos, ¿no?, que usurpó a la princesa doña Juana, la mal llamada la Beltraneja, pero de todos modos ambas eran mujeres, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero ya, decirles que si en el siglo XI se reunieron los reinos de Castilla y León, se debió a 2 mujeres. Fernando I, que heredó el trono de León por su esposa doña Sancha, y el trono de Castilla por su madre doña Mayor. Y también, que no estará de más recordar, pues también a Juana de Aragón y a Blanca de Navarra. Vamos, la ley sálica fue abolida por las Cortes en 1789, pero no se dio a conocer su abrogación hasta un 29 de marzo de 1830. Y por otro lado, si Felipe V fue rey, lo logró gracias al casamiento de Luis XIV con María Teresa de Austria, que era la hermana de Felipe IV de España. Es decir, que sus derechos en sí le venían por línea femenina, ¿no?
Y por si fuera poco, ya por añadir, por dar más detalle, las Cortes de 1810, al proclamar la Constitución del 19 de marzo, la llamada la Pepa, ¿no?, reconocieron el derecho de las hembras a la sucesión del trono. Entonces, ¿qué pasaba? Pues bueno, pasaba que el país estaba ya por aquel entonces dividido entre lo que eran los liberales y absolutistas. Y María Cristina representaba a los ojos, pues, de todas las ideas liberales que se creía que iba a inculcar en la mente de la niña recién nacida. Los absolutistas, por su parte, ponían sus ojos en el infante Don Carlos, que era el hermano de Fernando VII, pues que encarnaba cuanto de más reaccionario había en la nación, porque los primeros exclamaban eso de ¡Viva la Pepa! Y los segundos hacían suya la consigna de ¡Vivan las caenas! Bueno, por cierto, que si estos últimos, que eran partidarios del rey absoluto, hubiesen sido consecuentes, hubieran debido aceptar que un soberano aboliese a Suiza las leyes de uno cualquiera de sus antecesores. Pero la lógica, ¿cómo decirlo?, no se ha aplicado generalmente a la política, ni se sigue aplicando. Y para complicar más las cosas, Fernando VII, que tan pronto se erigía en rey absoluto como proclamaba que seguiría el camino de la Constitución, el 18 de septiembre de 1832 derogó la pragmática anterior y restablecía la ley sálica. Y en el libro de la cara íntima de los Borbones, de Juan Antonio Cabeza, dice así, que los acontecimientos se iniciaron cuando Fernando VII, que había llegado pues a la granja en el mes de julio de 1832, sufrió repetidos ataques de gota, claro, porque nomás que hacía comer carnuza todo el día y tenía la sangre envenenada. Pues ya está. Los médicos de cámara temieron por su vida, no digo yo. Pero bueno, el ataque más fuerte, que era el día como que se quedó muy jodido, fue un 13 de septiembre. Así que ya el 18 de ese mismo mes, la reina había sido la encargada del despacho regio y el válido Calomarde inclinaron pues el ánimo del rey a la derogación de la pragmática y le obligaron también a firmar de un codicilio que reconocía como sucesor suyo a su hermano Don Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban haciendo todo esto? Porque el rey ya estaba encamado, ya estaba ahí en las últimas. Entonces se acercaron a la reina, Calomarde y los otros altos funcionarios de la época, y el mismo Calomarde leyó el texto del decreto ante el rey. Y fue la reina quien puso la pluma en la mano del monarca, que estaba ahí medio inconsciente, y le preguntó: «¿Pongo mi firma?». Y Calomarde contestó: «No hay inconveniente, majestad». Eran las 7 de la tarde del día 18 de septiembre de 1832, según la certificación extendida por el primer ministro, o sea, por él mismo. De haber prosperado el texto del codicilio, la primogénita del rey Isabel, que contaba con aquellos 2 años y ya había sido proclamada princesa de Asturias, quedaba imposibilitada para ocupar el trono de los Borbones. Pero pues ya sea para bien o para mal, otra cosa habían decidido aquella tarde en el San Ildefonso el destino. Y su tía carnal, que era la infanta Luisa Carlota, que estaba viviendo en Sevilla, fue rápidamente informada y en menos de 40 horas, o sea, la verdad que una gran velocidad para aquella época, se presentó en la granja el día 22 de septiembre. Bueno, obviamente ella protestó muchísimo en cuanto se había enterado de todo este hecho, ¿no? Increpó violentamente a los reyes y a los ministros, abofeteó al Calomarde, a quien la infanta considerada, y con razón, el máximo responsable de lo sucedido ese 18 de septiembre. Luisa Carlota rompió el famoso codicilio y consiguió que el rey cambiase de opinión y destituyera de su privanza a Calomarde y a su camarilla pues, de reaccionarios, ¿no?, que apoyaban la sucesión para Don Carlos. Pues Don Tadeo, al ver cómo se ponían las cosas, dice: yo me voy. Y así lo hizo. Huyó a Francia disfrazado de fraile y no volvió jamás de los jamases a verse la jeta. La bofetada de la infanta Luisa Carlota no produjo en Calomarde pues otra reacción que la de inclinarse respetuosamente y decir: «Señoras, manos blancas no ofenden». Y ya tenemos pues una leyenda aprobada en el siglo anterior, o sea, proclamada en el siguiente y anulada al poco tiempo y vuelta a poner en vigor a los pocos días. Entonces, ¿cómo explicaba el rey los cambios de criterio? Pues voy a nombrar unos fragmentos de su manifiesto.
¿vale? Y dice así: sorprendido mi real ánimo en los momentos de agonía a que me condujo la gran enfermedad de la que me he salvado prodigiosamente la divina misericordia, firmé un decreto derogando la pragmática sanción de un 19 de marzo de 1830, decretada por mi augusto padre a petición de las Cortes de 1789 para restablecer la sucesión regular en la corona de España. Ay, ni como rey pudiera yo destruir las leyes fundamentales del reino, cuyo establecimiento había publicado, ni como padre pudiera yo con voluntad libre despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia. No, 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 no. Declaro solemnemente que el decreto firmado en las angustias de mi enfermedad fue arrancado de mí por sorpresa, que fue el efecto de los falsos terrores con que sobrecogieron mi ánimo, y que es nulo, muy nulo, de ningún valor, siendo opuesto a las leyes fundamentales de la monarquía y a las obligaciones que como rey y como padre debo a mi augusta descendencia. En mi palacio de Madrid, a 31 días de diciembre de 1832, Fernando. Ya está. Pues eso. Así están las cosas. Cuando un 20 de junio de 1833 se efectúa en la iglesia de San Jerónimo el Real la ceremonia de la jura de la infanta Isabel como princesa de Asturias. Y bueno, que decirle que nada, que el ceremonial fue tan largo, tan tedioso, que durante la misa Isabel incluso se retiró a la sacristía con su aya y no volvió a la iglesia hasta la ceremonia del besamano. Vamos. Con este motivo se instituyó un 19 de junio de 1833 la Cruz de María Luisa, que la infanta niña llevaba prendida al pecho. El infante don Carlos no asistió a la jura porque estaba muy ofendido y envió desde Portugal una carta que, entre otras cosas, pues más o menos lo que decía era: mi muy querido hermano de mi corazón, Fernando mío de mi vida, he visto con el mayor gusto por tu carta que me has escrito, aunque sin tiempo, lo que me es motivo de agradecértelo más. Que estaba bueno y Cristina y tus hijas, nosotros estamos, gracias a Dios. Lo que deseas saber es si tengo o no intención de jurar a tu hija por princesa de Asturias. ¿Cuánto desearía poderlo hacer? Debes creerme. Tú me conoces y hablo con el corazón, que el mayor gusto que hubiera podido tener sería el de jurar el primero y no darte ese disgusto y los que de él resulten. Pero mi conciencia y mi honor no me lo permiten. Tengo unos derechos tan legítimos a la corona siempre que te sobreviva y no deje varón, que no puedo prescindir de ellos. Derechos que Dios me ha dado cuando fue su voluntad que yo naciese, y solo Dios me los puede quitar concediéndote un hijo varón que tanto deseo yo. Puede ser que aún más que tú, incluso. Además, en ello defiendo la justicia del derecho que tienen los llamados después que yo, claro, y así me ves en la precisión de enviarte la junta de declaración que hago con toda formalidad a ti y a todos los soberanos, a quienes espero se las harás comunicar. Adiós, mi muy querido hermano de mi corazón. Siempre lo será tuyo, siempre te querrá, siempre te tendré presente en tus oraciones. Tu más amante hermano Carlos. Señor, yo, Carlos María Isidro de Borbón y Borbón, infante de España, hallándome bien convencido de los legítimos derechos que me asisten a la corona de España, siempre que sobreviviendo no dejes tú un hijo varón, digo, ni mi conciencia ni mi honor me permiten jurar ni reconocer otros derechos, y así lo declaro. Palacio de Ramalayo, 29 de abril de 1833. Señor, su más amante hermano y fiel vasallo, el infante don Carlos, ay, qué cursilancia. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Fernando VII a esto? Desterró a su hermano a los estados pontificios. Don Carlos, con un pretexto u otro, pues eso, al final dio largas al asunto y se quedó en Portugal. Pero vamos, un dato curioso que merece la pena decirlo es que en el acto del besamano, el Marqués de las Amarillas notó una cosa extraña que dejó por escrito. Y es que decía que la infanta tenía las manitas muy ásperas y en un estado muy poco natural que me hizo conocer que debía padecer algún exantema, lo que a su edad tan tierna pues daba mala idea de su robustez y no muchas esperanzas de su existencia entre los peligros de los primeros años de la vida. Hija de un padre, pues la verdad que lleno de mal desde que nació prácticamente, que siempre el padre había padecido casualmente de una afección cutánea, pues obviamente si el padre la padecía, no es de extrañar pues el secreto de las manos de su majestad. Así que bueno, cuando escribió estas líneas Isabel II ya era reina, de aquí el tratamiento de majestad, ¿no?
El día 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII y empezaba el reinado de Isabel II con la regencia de su madre, doña María Cristina. Y bueno, pues ya de Isabel II hemos hablado, y queda mucho que hablar, pero hemos hablado. Pero bueno, ya saben, los años previos a la reina Isabel II es lo que hemos hablado aquí hoy. Pues nada, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día con más. Un saludo. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Y nada, hasta el próximo episodio.